Bien, hermanos, la semana pasada, el miércoles pasado, tuvimos la oportunidad de concluir nuestro estudio de la confesión de fe, de la verdad bíblica acerca, o que le llamamos el llamamiento eficaz, ¿sí? Cómo Dios llama a una persona para redimirla, para salvarle. Hoy vamos a iniciar, o por lo menos dejar iniciado ya por este año, eh, la verdad bíblica de la justificación. Vamos a estar iniciando viendo hoy por lo menos el párrafo 1 de este capítulo de la confesión acerca de la justificación. Y sin duda alguna, iglesia, esto de la justificación es una doctrina que es vital para nuestro entendimiento del Evangelio, ¿sí? Pero leamos el párrafo un momento y ahorita vamos a ir a los textos bíblicos. Página 21, si tiene la confesión a la mano, es la página 21, el párrafo número 1. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte, para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, pues es don de Dios. Ese es el párrafo que vamos a estar meditando brevemente en este tiempo, en estos minutos, pero a modo de introducción, lo repito nuevamente, la doctrina bíblica de la justificación es vital para nuestro entendimiento o nuestra comprensión del Evangelio. Es una verdad bíblica que puede traer muchísimo, que trae mucho consuelo a cada uno de los creyentes, que proporciona paz, seguridad a nuestra alma. La doctrina de la justificación en una gran medida, fue una de las razones que encendió el movimiento de la Reforma Protestante. En gran medida fue una de las cosas que nos separó con Roma para siempre, por así decirlo. Claro, hubo otros aspectos, pero acá estuvo el corazón de la Reforma Protestante, la doctrina de la justificación por la sola fe. No es una doctrina de hombres ni inventada por hombres, sino que la vemos ampliamente e insistentemente a lo largo de todas las escrituras. Así que es mi deseo que en este estudio que vamos a iniciar, seamos afirmados en la fe, seamos animados con estas verdades preciosísimas, pero al mismo tiempo que tengamos cuidado de no tergiversarla, de no malinterpretarla. Así que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Antes de ir a unos textos bíblicos que vamos a ver esta noche, quisiera citar a unos autores para resaltar la importancia de esta doctrina. Por ejemplo, el reformador alemán Lutero mencionó lo siguiente, abro comillas: la justificación es el artículo o la doctrina que hace que una iglesia permanezca en pie, o que si la abandona entre en decadencia. Y un pastor del pasado llamado Benjamin Kish mencionó lo siguiente, abro comillas: presta atención, la doctrina de la justificación
Es uno de los temas más grandes y de mayor peso en los que podemos insistir, pues todos los cristianos la reconocen como un fundamento de la religión, el pilar mismo de la religión cristiana. Un ministro puede predicar sobre otros temas para provecho y beneficio del pueblo, pero debe predicar la doctrina de la justificación y no la puede omitir si verdaderamente quiere predicar el Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, sin esta doctrina de la justificación no hay Evangelio. Es imposible comprender y creer en el Evangelio sin considerar esta doctrina bíblica. Es imposible. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8:30. Y que sea el Señor guiándonos, hermanos, a través de estos pasajes. Romanos 8:30. Y es que este primer párrafo es clave porque es como una introducción y es la definición de esta doctrina bíblica. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, ¿qué dice? Justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si vamos a estar estudiando esta verdad bíblica, es imposible no ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿cierto? No porque los demás libros de la Biblia no hablen de esta verdad bíblica, sino porque es en Romanos donde el Espíritu Santo le agradó presentárnosla con mayor claridad. Es imposible comprender la salvación que Dios da a su pueblo y que Él continúa ofreciendo a los pecadores sin apreciar qué es la justificación. Hermano, no descanse hasta que usted, o en otras palabras, haga un esfuerzo por estudiar esta verdad bíblica. Y aunque la salvación es más que la justificación, esto es la médula, es la parte esencial de nuestra salvación. Dice allí Pablo, a estos también justificó. Esta es una palabra en el idioma original. La palabra es una palabra griega que es dikaio, y presta atención lo que significa, es lo que importa. Significa lo siguiente, significa declarar recto o considerar como justo o inocente a alguien. Esa es la definición. ¿Qué significa justificación? Que Dios declare justo a alguien, lo tenga por justo, lo considere justo. Así que la justificación es una acción que tiene una connotación jurídica, legal. Es como un juez. ¿Qué hace un juez? Emite una sentencia, ¿cierto? Donde el juez declara culpable o inocente a alguien. Entonces no hay excusas. No podemos decir, no, es que esto yo no lo entiendo, porque es una idea que no nos resulta extraña, no es algo ajeno a nosotros. Así que la justificación es una acción ¿de quién? ¿De nosotros? Es una acción de Dios donde Él declara justo, considera justo a aquellos que ponen toda su confianza en Cristo. Cuando Dios justifica a alguien, implica entonces que ya no lo ve como ¿qué? Como culpable, sino que ahora lo ve como justo por medio de Jesucristo. La salvación inicia ¿cuándo, hermanos? Teniendo en cuenta el texto de Romanos 8:30 que estamos viendo en este momento. A los que predestinó, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo, Dios soberanamente
eligió un pueblo para salvarle y para redimirle. Luego, en el tiempo ya, el Señor a esos que escogió los llama eficazmente y poderosamente por medio del Evangelio y por la obra misteriosa del Espíritu Santo. Eso es lo que vimos en el estudio anterior, el llamamiento eficaz. Pero ahora el texto nos dice, a los que Él llama, a esos también los justifica, los declara justos, los considera justos. O en otras palabras, todo aquel que haya sido llamado por Dios es también justificado. No es posible a la luz de la Biblia que una persona sea llamada por Dios eficazmente sin ser justificada. Tal cosa no existe, es imposible. O en otras palabras, nadie puede decir, soy un cristiano que no ha sido justificado por Dios. No se puede. ¿Sabe por qué? Porque prácticamente esta acción de Dios de justificar, prácticamente está sucediendo mientras la persona está siendo llamada. Mientras la persona recibe el don de la fe y del arrepentimiento, está siendo, prácticamente en el momento, está siendo justificada. Comenta un hermano, un elemento, o sea, hablando, miren que acá hay un orden en la salvación. ¿Sí lo notan? A los que predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Hay un orden. Cada uno de esos elementos están incompletos sin su compañero, son como un eslabón y cada elemento debe entenderse en relación con los demás. ¿Me hago entender? O sea, lo vemos de manera por separado para una mayor comprensión, pero están allí. Si queremos ver el llamado a la elección de Dios, predestinó. Ahora que estamos viendo justificación, no podemos olvidar el llamamiento. No se puede considerar la santificación sin pensar en que Dios justifica. Romanos 3:24. Noten que gran parte de estos versículos están en Romanos. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Mi hermano y amigo, cuando Dios justifica, es un acto maravilloso de Dios. No es una acción nuestra. El hombre no se puede justificar a sí mismo. Solo Dios puede justificar. Es una obra exclusiva de Dios. ¿Y qué nos enseña este versículo? Que la justificación no es algo que el hombre pueda alcanzar, no es algo que el hombre pueda lograr, obtener, ni menos comprar. ¿Sabe por qué? Porque nuestra deuda, ¿sabe qué? Es impagable. La deuda del pecado es impagable. La justificación no se obtiene, no se alcanza mediante obras, ni mediante la observancia de la ley, ni méritos que no tenemos. Solo se puede recibir como un don gratuito. Un don gratuito. Es un regalo de gracia de Dios. Donde Él es exaltado, donde nuestro orgullo es humillado. En otras palabras, quien quiera ser salvo debe ir a Cristo con las manos vacías. Quien quiera ser salvo debe ir a Cristo con las manos vacías. Justificación está estrechamente relacionado con la obra de Cristo. Mire que este texto está diciendo, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, no puede haber justificación sin la persona y sin la obra de Cristo Jesús.
Dios solo justifica en virtud de Cristo, mi hermano y amigo. No puede haber justificación sin derramamiento de sangre o perdón de pecados. Si Dios va a declarar justo a una persona que es culpable, solo puede ser posible a través de Cristo, porque Dios no puede pasar por alto el pecado, así como así. ¿Saben? Esto de la justificación es tan importante que responde la pregunta, ¿cómo Dios puede perdonarnos sin Él dejar de ser justo? Es el Evangelio, hermanos. ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? ¿Cómo el hombre puede llegar a ser justo delante de Dios ya siendo culpables? Romanos 4, versículo 4 al 8. Romanos 4, versículo 4 al 8. Noten este texto. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Que Dios justifique al impío es un acto de gracia y de misericordia. Y solo se puede hacer en base o en virtud de Cristo. Ahora, cuando leíamos el pasaje, el texto de la confesión de fe, noten que los autores mencionaron dos palabras importantísimas. No infundiéndoles, sino imputándoles la justicia. Prestemos atención a esta parte porque es importante. Justificación no quiere decir que Dios nos infunde la justicia de Cristo como si nosotros mismos la lleváramos por dentro, la misma justicia de Cristo. La justificación no es por el hecho de tener fe en sí mismo. La fe es el medio. Sino que, hermanos, cuando Dios justifica, esa justicia de Cristo le es imputada o le es tenida en cuenta a la persona. Cada uno de nuestros pecados, que son numerosos, que son incontables, fueron añadidos o puestos sobre Cristo, sobre su cabeza, como si Él mismo lo hubiese hecho. Y al mismo tiempo, toda la justicia del Hijo de Dios, su perfección, su vida de obediencia, nos es tenida en cuenta a nosotros, a nuestra cuenta. Por eso David llama acá a tal hombre o mujer, es bienaventurada. La persona más feliz de la tierra, ¿sabe cuál es? La persona que ha sido justificada por Dios. Comenta el pastor Waldron. En esencia, la justificación significa perdón y aceptación. Eso es la justificación. Perdón de nuestros pecados y aceptación, o sea, que Él nos considere justos en Cristo. Romanos 5, versículo 17 al 19. Romanos 5, versículo 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán ¿qué? Constituidos justos. Así que la justificación, la base de la justificación no está en nosotros, sino en Cristo. Es por Dios que su pueblo ha sido unido a Cristo y por eso Cristo viene a hacer todo para un creyente, incluyendo la justificación. Primera de Corintios 1, versículo 30 y 31 dice eso. Cristo viene a ser nuestra sabiduría, nuestra justificación y nuestra santificación, para que nadie se gloríe. Para que el que se ha de gloriar, gloríese en el Señor. Y noten que en este texto que acabamos de leer de Romanos 5, Pablo hace un contraste entre Adán y Cristo. ¿Sí lo notaron? Por la desobediencia de uno, tal, pero por la obediencia de Cristo, los muchos serían constituidos o declarados o justificados. Miren que ahí en el versículo 17 de ese texto que acabamos de leer, Romanos 5, 17, al final dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea que la justificación es un don de Dios. Es un regalo enorme e inmerecido que ustedes y yo no dimensionamos. Hermanos, les aseguro, nosotros no alcanzamos a dimensionar la maravilla de lo que hemos recibido. Va más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión, si estamos en Cristo. Y leamos un último versículo, hermanos, y oramos. Filipenses 3, versículo 8 y 9. Dice lo siguiente, Filipenses 3, 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Miren cómo termina el verso 9. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese texto nos recuerda, o el contexto más bien es, que para Pablo, ¿se acuerdan? Todas aquellas cosas en las cuales él antes se gloriaba, presumía, confiaba, se jactaba, como cuáles, como ser un fariseo, como obedecer la ley externamente y un montonón de cosas, ¿se acuerdan? Creo que ese es el texto que dice que hebreo de hebreos en cuanto a las tribus de Benjamín, etcétera, etcétera. Pero todo lo que aquello que él confiaba, ahora era basura, no significaba nada, ya no confiaba en estas cosas. Ahora solo confiaba en Cristo y en su justicia perfecta. Miren como él dice al final, no teniendo mi propia justicia, sino la de Dios por la fe en Cristo. ¿Qué nos enseña esto? Que esta justicia de la cual hemos hablado esta noche, mi hermano, está fuera de nosotros mismos. Nuestra justicia es otra persona. Otra persona. Como diría Juan Bunyan, mi justicia se encuentra en los cielos sentada a la diestra de Dios. O sea, ¿quién es? Jesucristo. Mi hermano y amigos, si creemos esto, ¿cómo no nos dará paz? Que nuestra justicia sea Cristo. Que el juez del universo nos mire y te diga absuelto. ¿No nos dará gozo esto? Que te mire y diga absuelto porque otro pagó tu pena. Pero no solo eso, no solamente te absuelve, sino que también ¿sabe qué hace? Te declara justo. Es que son dos cosas. No solamente te dice
te absuelvo, ya no hay condenación para ti, sino que también, como por si fuera poco, lo declara justo, precisamente por ese otro que es Cristo y su justicia. Así que esto es un don de Dios que solo se puede recibir por medio de la fe. Una última aclaración. Si notaron que en el texto de la confesión, ellos mencionan ahí de algo de la obediencia activa y pasiva de Cristo. Esto no significa que la única obra de Cristo se deba como dividir en dos partes. La obra de Cristo es una sola. Solo que esa única obra de Cristo suple nuestras dos necesidades. Una, nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo lo suple Cristo? Muriendo en la cruz. A eso se le llama obediencia pasiva. Y la otra necesidad, ser declarados justos. ¿Cómo lo suple Cristo? Obedeciendo perfectamente la ley. Así que, hermano, yo realmente espero que esto sea una realidad en tu vida y en la mía. Le aseguro que aquí no estamos hablando ideas extrañas, abstractas, no estamos hablando de una mera teoría. Hermano, si tú estás en Cristo, esto pasó en tu vida. Esto es lo que Dios ha hecho en ti si estás en Cristo, o esto es lo que puede hacer en cada uno que aún se encuentra lejos del Señor. Esto de la justificación es el milagro de la salvación. Es como Dios ha obrado en su pueblo para su gloria. Oremos. Señor, solo tú puedes abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que estas verdades no sean algo muerto o aburrido. No, Señor, que para tu pueblo estas verdades sean dulces, sean placenteras a nuestro corazón. Ayúdanos a ver las maravillas que hay detrás de la gran obra de salvación que le has concedido a tu pueblo. Y yo te pido esta noche, Señor, que cada uno de nosotros puedan ser esos bienaventurados, porque el Señor los ha atribuido justicia sin obras. Que podamos ser esos bienaventurados a quienes el Señor no inculpa de pecado, cuyo pecado ya ha sido cubierto. Por favor, Señor, que tengamos la justicia de tu amado Hijo Jesucristo, y que esta verdad gloriosa, Señor, llene nuestras vidas de una seguridad, Señor, inquebrantable, y de una paz que perdura, Señor. Como decía tu siervo David, vuélvenos el gozo de tu salvación. Y es imposible volver al gozo de tu salvación sin tener en cuenta, Señor, lo que ha hecho Cristo a nuestro favor. Te damos gracias por este tiempo que nos has regalado en esta noche. En Cristo Jesús. Amén y amén.